Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos van a estar viendo a través del Facebook Live. Aquí estamos con ustedes. Me acompaña nuestro hermano Ulises Granados desde la ciudad de Bentonville. Como les dije el día de ayer, los días sábados vamos a estarles llevando una serie de programas donde pues a usted que le gusta aprender un poco de la palabra de Dios, estaremos llevándole un poco de información y pues aclarando a veces algunos textos que para muchos, ¿verdad? Son controversiales o quizás de repente son malentendidos. Pero lo importante es que con la ayuda de Dios vamos a estarles, ¿verdad? Llevando un poquito de luz a sus corazones, a sus mentes, a su entendimiento. Por eso esta serie de programas les hemos titulado Tras la Verdad. Entonces, vamos a dar inicio. Le voy a dar el tiempo a mi hermano Ulises para que él le salude y también pues nos dirija en palabras de oración y de esa manera podamos entrar al tema de esta noche. Amén. Amén, hermanos y hermanas que nos escuchan. No queremos aclarar esto, no somos los más entendidos, pero gracias a Dios sí nos tomamos el tiempo para escudriñar la Escritura. Tenemos una relación con nuestro Señor, que sabemos que Él es el que nos lleva de la mano. Sabemos que siempre es el Espíritu Santo que nos respalda, y es por eso que nos atrevemos, hermanos, a hacer estos programas, siempre confiando en que nuestro Señor sea quien ponga palabra en nuestra boca. Amén. Vamos a empezar con una oración. Amén. Padre Santo y Eterno, usted que es todopoderoso, Señor, usted que siempre está en su trono, le pedimos que sea usted quien permita que sea su Espíritu Santo, Señor, que lleve esta palabra. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo, Señor, donde todo está en contra de su palabra, pero que sea usted, Padre, que prepare esos corazones y que permita que tu palabra, Señor, penetre hasta dentro de esos corazones duros. Ayúdenos, Señor, lo amamos y confiamos en que usted siempre está con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, así vamos a dar inicio, ¿verdad? Dándole también una vez más la bienvenida a las personas que ya se están conectando a través del Facebook Live. También les quiero recordar que estos programas los puede volver a ver en YouTube. Ahí nos puede ir a buscar. En el canal está a nombre de Jessica Aguilar, y ahí usted puede ver este programa y otros que hemos hecho anteriormente. Entonces, esta noche vamos a estar hablando acerca del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y nuestro hermano Ulises nos va a estar llevando, ¿verdad?, un poquito a través de la historia bíblica, a través de lo que él, ¿verdad?, ha podido estudiar acerca de este versículo. Y vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo saber si estamos bajo la voluntad de Dios. Vamos a leer este versículo y luego vamos a entrar en materia. Dice de esta manera la palabra del Señor para la gloria del Padre. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esta versión es la Nueva Versión Internacional, así que tal vez para muchos de ustedes sonó algo diferente. Pero como les decía, ¿verdad?, nuestro hermano Ulises nos va a dar un poquito de información acerca de este versículo a través de la historia, ¿verdad? A muchos se nos ha olvidado buscar la voluntad de Dios en cosas tan sencillas como, por ejemplo, para las personas que están buscando casarse por primera vez. ¿Con qué tipo de persona tengo que casarme si soy una persona que soy cristiana? ¿O a qué tipo de iglesia debo asistir según la voluntad de Dios para mi vida? O preguntas sencillas, a veces hasta: Señor, ¿será que ahí donde voy a ir a trabajar voy a poder en cierta manera honrarte como el Dios que eres para mí? O sea, este tipo de preguntas así vamos a dejar que nuestro hermano Ulises nos dé un poquito de historia, un poquito de explicación acerca de esto, porque muchos decimos que estamos bajo la voluntad de Dios, pero en realidad nuestros actos y la manera de comportarnos nos hacen decir otra cosa, ¿verdad? Nos hacen enseñar otra cosa. Amén. Así que el tiempo para mi hermano Ulises. Amén. Bueno, hermanos, fíjense de que, hermana, gracias, fíjense que es bastante complicado, una pregunta que es bastante hermosa cuando se conoce lo que es la palabra de Dios. Amén.
pero es una pregunta que cuando nos la hacen, si nosotros no tenemos de verdad conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, se nos hace bastante confusa. Amén. La palabra de Dios es bien clara, hermana, yo siempre voy a decirlo. La palabra de Dios nunca deja una pregunta sin respuesta. Y lo que mi hermana está leyendo, estamos en el libro de los Romanos. Amén. Está leyendo ella el capítulo 12, vamos a leer el número 1 hasta el número 2. En la versión que yo tengo es la Biblia, es la versión de la Biblia Pechita, dice: les suplico pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, Amén. santo y agradable a Dios, en culto racional. Ese es el capítulo 1. Digo, capítulo 12, versículo 1. Vamos a versículo 2. Dice: y no sean conforme a este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Fíjese, aquí nos está exhortando. Lo primero, hermana, que me gustaría a mí dejar claro, porque ya ve que muchas veces quieren hacerlo un poquito a un lado a Pablo, porque dicen, pues lo dijo Pablo, pero tengamos en cuenta lo que dice la palabra. Dice que toda palabra es inspirada por Dios, hablando de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Sí. Entonces, si entendemos eso, tenemos que entender que el hombre tenía Espíritu Santo de Dios. Amén. Si Él nos mostró, nos enseñó todo esto, es porque fue el mismo Dios quien lo escogió. Nosotros conocemos la historia, que es el mismo Dios que se le aparece y le dice: me vas a hacer el trabajo que te mando, porque eres un instrumento escogido. Entonces viene y Él nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Fíjese, me tomé yo el atrevimiento de hacer una pequeña lista, digo, Sí. ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Amén. Fíjese, el primero le puse yo: tener el verdadero deseo de tener una vida mejor. Amén. Hermana, pertenecemos muchas veces a congregaciones que tenemos mucho tiempo ahí, y mucha gente se hace la pregunta: ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué? Y yo creo en Dios y soy cristiano de 2 horas. Hasta lloro muchas veces, me caigo como zancudo fumigado, pero mi vida no cambia. Amén. Pero el problema es ese: ¿de verdad tenemos el deseo de hacer lo que Dios nos manda? Porque, fíjese, no hay nada malo en el corazón de Dios para el hombre. No existe nada malo, dice nuestro Señor. Voy a leerles un poco, dice, el Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando tocamos esto, hermana, la gente lo mira muchas veces como un Dios malo. ¿Por qué? Porque está hablando de muerte. Pero fíjese lo hermoso que nos habla de Dios. Nos está hablando de un regalo gratuito. Nos está hablando de algo que no lo merecemos. Algo que nosotros por nuestra cuenta, no importa cuánto trabajemos y cuánto ganemos, nunca vamos a poder comprarlo. Correcto. Ahora dice Dios: estoy dando algo gratuito. Algo que te lo ofrezco porque te amo. Y si nosotros empezamos a entender partes así de la Biblia, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y hermano Ulises, empezamos a ver cómo es un... perdón, Sí, dígame, hermano. disculpa. A veces muchas personas se pueden decir, bueno, pero ¿por qué yo necesito saber la voluntad de Dios? O sea, ¿de qué me beneficia a mí? Muchas personas se atreven a cuestionarse de esta manera. Y me gustaba eso que usted dice, que en cierta manera ese es el cuestionamiento que las personas se dicen: bueno, pero si yo tengo 5, 10, 15 años en una congregación y mi vida no cambia, o sea, he tratado pero no puedo hacerlo. Y sabemos que Jeremías decía algo muy cierto en el capítulo 17, versículos 9 a 10, resumiéndolo. Jeremías describe el corazón del ser humano como engañoso y perverso. Y yo pienso que Dios en
en estos versículos que leímos de Romanos, Él nos está diciendo que no nos amoldemos al mundo actual, ¿verdad? Y muchas personas, eso es lo que pasa, es el problema que tienen, que como decía mi abuelita, están con un pie adentro y el otro afuera, y de esa manera pues no, ni siquiera pueden entender la voluntad de Dios para sus vidas, ni tampoco pueden ser transformados en una renovación completa, tanto de mente como de persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, el que hoy usted puede conocer aquí a través de este estudio bíblico, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo amoldarse a Dios y no que se amolde al mundo actual, ¿verdad? Amén, amén, hermana. Fíjese, mi hermana está tocando el Jeremías, pero el mismo Jeremías, digámoslo, el mismo Dios por medio del profeta Jeremías nos está diciendo más adelante en el capítulo 29, del 11 al 13. Ajá. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Amén. Hermano, muchas veces a nosotros la gente nos tiene de menos porque esa es la verdad. Nos están diciendo por qué ustedes son conformistas, por qué ustedes viven como viven. Y la respuesta es bien fácil, yo les digo, porque conozco la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor no me manda a afanarme en esta tierra para ganar todos los tesoros del mundo y después perder mi alma. Ahí es donde empezamos nosotros a ver los planes de Dios, pero desafortunadamente estamos en un mundo que el que manda es el dinero, lo dice la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más tengo, más poder tengo. Pero estamos en contradicción de lo que dice nuestro Señor. Y dejémoslo claro, nuestro Señor nos está diciendo bien claro acá, planes de prosperidad. No es que vamos a estar todo el tiempo pobres, porque yo siempre les he dicho, nunca me ha faltado nada. Cuando algo necesito, siempre está ahí. Amén. Pero tenemos que trabajar. El mismo apóstol Pablo dice, yo no le pido nada a nadie, con mis manos trabajo para seguir en la obra que Dios manda, para seguir llevando el evangelio. Pero es algo que tenemos que empezar a entender. Los planes de Dios, dice, porque yo conozco los planes que tengo respecto de ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Amén. Pero como decimos, vamos a volver a los pasos. El primer paso tendría que ser de verdad tener un corazón dispuesto a tener una vida mejor. Sí. Porque no importa cuánto hagamos en esta vida, hermana, mucha gente la mira a usted que pasa desvelándose, que pasan pero preocupados por el dinero que tienen, que no les vayan a robar. Pasan ellos pero en una angustia bárbara en el mundo, pero no la entienden. Hasta cierto punto llegan a disfrutarla. Amén. Pero es ahí donde nuestro Señor nos está diciendo claramente. Dice, la voluntad que yo tengo para ti es muy diferente. Lo primero es tener el deseo de tener una vida mejor. El segundo, tenemos que tener el deseo de verdad de escudriñar la Escritura. Porque es la carta de amor que nos ha dejado Él. ¿Para qué? Para que lo conozcamos verdaderamente. Amén. Tenemos que llegar a conocerlo. ¿Cómo puedo yo saber qué planes tiene para mí si no lo conozco? Si no me tomo el tiempo para de verdad empezar esa relación con Él. Empezar esa relación de amor. De decirle, Señor, quiero que me empiece usted a dirigir en mi camino. Porque, hermana, no importa cuánto sepamos, qué universidades hayamos ido, cuántos libros hayamos leído o cuántas empresas tengamos, pero mientras no conozcamos de verdad al Dios que nos ama. Sí. Estamos perdidos. Nuestro Señor lo pone de este modo, ciegos, caminando a la par de otros ciegos, guiando a otros ciegos. Entonces ese es otro paso importante, escudriñar la Escritura, porque es ahí donde empezamos a conocerlo a Él. Sí. Después les digo yo, otro paso sería empezar una vida de oración, que es como nuestro Señor habla con nosotros. Es como nosotros nos comunicamos con Él, con la oración. Yo no miro la oración como algo, como se mira en la, digamos, la religión tradicional que le enseñan a uno a repetir. Esas son vanas repeticiones. La oración es tener una plática hermosa con Él. Mire, Señor, este día me levanté
pero Señor, siento esto, o Señor, quiero hacer esto, tener esa plática hermosa con Él. Esa es la oración. Entonces tenemos que empezar nosotros de verdad a conocerlo. ¿Para qué? Para empezar a preguntarle al Señor qué planes tiene conmigo, porque hermana, la gente vive tan confundida en este mundo. La gente primero quiere saber si puedo estudiar algo, si puedo sacar una carrera, si puedo todo, si puedo yo, pero lo duro que miramos que a Dios nunca lo incluyen en sus planes. Y sabe, hermano Ulises, en eso que usted está diciendo, que el primero, bueno, uno de los pasos para conocer la voluntad de Dios es a través del acercamiento, de la oración, de la búsqueda. Y Noé en el Antiguo Testamento nos da un ejemplo muy concreto de esto, porque Noé tenía una relación estrecha y personal con Dios, y eso hizo que Noé conociera, o sea, fuera capaz de discernir la voluntad de Dios para su vida, porque si no hubiese sido así, se imagina en el tiempo que Noé tuvo que construir el arca, las burlas, el escarnio que sufría de las personas, era para que él se apartara y dijera, ¿sabes qué, Señor? Ya no, porque la gente se burla de mí. Pero pues la relación personal, la relación estrecha que Noé tenía con Dios hizo posible que este hombre entendiera a plenitud, que pudiera discernir la voluntad de Dios para su vida, o sea, que había sido escogido para ese tiempo, que había sido escogido para hacer eso que nadie más se iba a atrever a hacer por las burlas y por todo lo que este hombre pasó. Y es muy cierto lo que usted está diciendo, o sea, la oración, el conocer a Dios es una parte fundamental para empezar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, amén, hermana. Sí, el otro paso es aceptar el consejo. Sabemos de que Dios siempre hay personas que las instruye más que nosotros. Nosotros nunca vamos a decir sabemos todo. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que tienen más tiempo, están más cerca de Dios. Entonces, otro paso es ese, aceptar el consejo para llegar a conocer la voluntad de Dios. Porque acordémonos de que siempre Dios levanta personas para que vengan y lo corrijan a uno cuando uno se esté equivocando. Somos humanos, estamos acá y nos equivocamos. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que aceptar el consejo. Cuando una persona viene y nos corrige, tenemos nosotros que aceptarlo. Es normal, hermana, que todo mundo, cuando viene alguien y nos corrige, ¿qué decimos? Me está criticando porque me envidia. Y muchas veces no tienen nada que envidiar, eso es lo peor. Amén. Y ese es el punto que nuestro Señor dice, tienes que saber aceptar también el consejo. Nosotros sabemos que en Proverbios lo dice, saber escuchar la voz de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa si no queremos nosotros? ¿Por qué? Porque, no, es que yo ya lo sé todo, si yo soy pastor, yo tengo tantos años pastoreando, yo soy diácono, yo he estado tantos años en la iglesia, ponemos todas las excusas que sean. Sí. Pero en otras palabras, nosotros decimos, no nos equivocamos cuando Dios nos está diciendo, hay ancianos, hay personas que yo también les hablo. No solo hablo contigo, les hablo a todos. Todos son mis hijos, quiero una comunión con todos. Sí. Entonces dice, cuando te equivocas, tengo yo que buscar a alguien para venir y corregirte. Esa es otra parte importante, porque si no, entonces nos desviamos, nos llenamos de orgullo y ya sabemos el destino que tienen. Todos los que se han llenado de orgullo y han estado en contra de Dios. Sí. Ahora, hermanos, otro paso es saber discernir para conocer si verdaderamente es la voluntad de Dios. Acordémonos, hay reglas que tenemos que tener siempre en cuenta. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que esté en contra de su palabra. Amén. Pero muchas veces pasa de que, hermana, lo hemos visto, lo hemos nosotros escuchado de personas que, hay personas que se llaman pastores, se paran ahí enfrente, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa más que todo en los países de nosotros. Ay, que el Señor me habló. El Señor me habló y el Señor me dijo esto, y no voy a poner ejemplos así claros, pero voy a decir, el Señor me dijo esto, y ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienen que cumplir lo que Él dice porque el Señor le habló. Ahora, si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos una relación con Dios, nos vamos a poder reír de esas personas porque le vamos a decir claramente cómo Dios va a decirte que hagas algo que está en contra de lo que es su palabra. De lo que es su palabra, sí.
¿Cómo Dios va a decirte que hagas algo así? Entonces, pero son pasos que tenemos que ir siguiendo, ir creciendo poco a poco, ir conociendo la palabra. Créanme de que cuando uno se mete con la palabra, créanme que si es algo hermoso, Dios lo lleva de un lado para otro y le da tanta sabiduría a uno. Pero fíjense lo hermoso que también Dios pone reglas, que es lo que nos dice Job, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. sí. Exacto, y no es un temor porque nos va a hacer cosas malas, sino que es un temor, ¿por qué? Porque no quiero separarme de Él. Y en el momento que cometo pecado, que dice nuestro Señor, al alma que pecare, esa morirá. Acordémonos que no es que nos quita la vida inmediatamente, sino de que morir es estar separados de Él. Porque entonces viene Satanás y nos empieza a decir, mira, aquí hay una cervecita, está muy sabrosa. O mira la vecina cómo está de bonita, o mira, nos empieza a poner lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Satanás es un muy buen estudioso, nos estudia, sí, conoce lo que a nosotros nos gusta. Y en el momento que nos desviamos, ¿qué es lo que hace? Viene y lo pone enfrente, mira, aquí está. Tú lo has querido siempre, aquí está. Pero ese es el problema, que tenemos siempre que estar atentos, dice, estar siempre intercediendo, estar orando. ¿Para qué? Para que no caigan en las acechanzas de Satanás. Fíjense, a mí me hacían una pregunta esta semana y me gustó porque me dicen que quién es más poderoso basado en la Biblia, si el hombre o Satanás. Y yo les digo, miren, bíblicamente al que hizo a su imagen y semejanza nuestro Dios fue al hombre. Porque surgen tantas preguntas que uno tiene, hermana, que tener la sabiduría, orarle a Dios, decir, Señor, que cuando me hagan una pregunta no me agarre desprevenido, que no conozca lo que es la palabra. Les digo yo, Dios es bien claro cuando dice, mira, te doy poder, pero ese poder solo lo tienes si estás conmigo, si el Espíritu Santo te mueve. Amén. El caso que yo les ponía es cuando nuestro Señor les da Espíritu Santo y los manda a predicar. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde miramos que el hombre, si está con Dios, va a tener más poder. ¿Por qué? Porque ellos regresan muy contentos. ¿Y qué le dicen? Señor, los demonios se rendían ante nosotros. Salían huyendo. ¿Pero por qué? Nuestro Señor se ríe porque les dice, no se regocijen de eso. No se regocijen que Satanás huye de ustedes. Regocíjense de qué? Tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces miramos nosotros como sí tenemos más poder que Satanás, pero a la par de nuestro Creador. Ese es otro paso, hermana, saber discernir cuando verdaderamente es la voluntad de Dios. Ahora, yo pienso que el paso más importante es tomar la decisión de verdad querer seguir a nuestro Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Querer seguirlo, ¿por qué? Porque nos está diciendo la palabra de Dios que solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Cuando se refiere a esto, nos está hablando que solo por medio de Él vamos a llegar a tener la vida eterna. Sí. Y entonces, si yo sé que es el único medio, ¿por qué yo quiero buscar otros medios? Tenemos tanto engaño, hermana, tenemos tanto engaño en el mundo que aquí está esta estampita, que rezale este santo, rezale esta virgen, pero desafortunadamente, hermanos, van a llegar allá y se van a dar cuenta que todo eso era una mentira, era un engaño. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara cuando dice solo hay un camino hacia el Padre. Y es por medio de su Hijo. Yo les diría, la voluntad de Dios es antes que nada de que tengamos una relación hermosa con Él. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Solo de ese modo vamos a poder tener una vida plena acá en la tierra. Ahora, eso es una parte, pero la otra parte es que solo por medio de esa relación con Él, solo por medio de conocerlo de verdad y hacer lo que Él nos manda, solo por medio de eso vamos a poder alcanzar la vida eterna. Y yo pienso que esa es la voluntad. No pienso porque lo dice la palabra, dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? De que ninguno se pierda, sino que todos, dice, puedan proceder al arrepentimiento. Sí. ¿Para qué? Para ir a estar con Él, para tener una vida hermosa con Él.
Desafortunadamente, hermanos, el problema es de que no estamos nosotros queriendo, porque créanme, pasa uno mucho tiempo, y lo digo engañado porque pasó por mí, pasé muchos años pensando que era cristiano, pasé muchos años en congregaciones grandes y yo lo que hacía era calentar el asiento, calentaba el asiento y me iba, y de ahí para adelante ya no era cristiano, porque allá afuera que nadie me hablara de Dios, porque te da vergüenza, hombre, si eso ya estuvo, eso fue en la iglesia, ¿cómo voy a estar aquí en el restaurante comiendo y orando y predicando? No, eso es allá afuera. El problema es de que cuando tenemos una relación con alguien, una relación hermosa, ¿cómo yo voy a querer sentarme a comer y decirle, Señor, ahorita me da vergüenza, Señor, ahorita váyase porque es que no, aquí usted no cabe? Y es lo que hacemos nosotros cuando somos cristianos de 2 horas. Decimos, Señor, 2 horas en mi vida te necesito a la semana. Después toda la semana yo estoy bien, Señor, yo puedo solo. Desafortunadamente, hermanos, no funciona. Dios lo que busca es una relación, pero verdadera, con el hombre. Una relación, pero de amor, una relación de que despertemos y le digamos, Señor, gracias que abrí los ojos. Me levanté, Señor, gracias que me levanté. Tuve mi desayuno, Señor, gracias. Por todo darle gracias, pero hermana, está tan duro que a la gente se le hace tan aburrido eso. Muchísimas personas que dicen que son pastores y dicen, ¿cómo crees que voy a estar orando en el restaurante? No, eso es allá en la iglesia. ¿O qué? ¿Me vas a venir a decir que para todo tengo que orar? Y da vergüenza porque dice uno, wow, o sea, que estas personas completamente desconocen lo que es el amor de Dios. O sea, no han tenido todavía esa relación con nuestro Señor, todavía no han entendido cuál es la voluntad verdadera de Dios. Sin lugar a dudas, hermano, muchas personas a veces piensan que porque están pasando por algún momento difícil, ¿verdad? Y empiezan a cuestionarse y a decir, bueno, Señor, si de verdad yo te busco con todo mi corazón y hago, ¿verdad?, lo que me pides que haga, pero sin embargo estoy enfrentando esta situación y no sé qué está pasando. Yo me he puesto a pensar en esto y digo, Dios es nuestro creador, Él nos hizo, dice su palabra que Él nos hizo, ¿verdad?, que Él nos creó. Entonces, por ejemplo, hablando de esta manera, o tomando un ejemplo bíblico, si hablamos del alfarero, ¿verdad?, de la historia del alfarero, este alfarero, esta persona que moldea el barro, conoce lo que está creando, conoce qué es lo que está creando y para qué lo está creando. Por ejemplo, si hace una taza, él sabe que está haciendo una taza para que esa taza sea llena de un líquido y la persona pueda, ¿verdad?, la que la va a usar pueda tomarse ese líquido. Entonces, a donde yo quiero llegar es que el Creador, nuestro Dios que nos hizo, Él sabe para qué nos creó, cuál es la utilidad que cada uno de nosotros traemos a esta tierra. Pero nuestro trabajo de nosotros es entender el por qué Dios nos ha puesto en esta tierra, entender el propósito por el cual Dios nos hizo y nos permitió llegar hasta aquí. A veces yo platicaba con personas así que han tenido sus hijos y todo eso, y en cierta manera como que tenían razón, ¿verdad? Una vez una señora dijo, no, dijo, mi hijo tiene que darme gracias de que esté vivo porque si yo hubiera querido, lo hubiera abortado, dijo esta persona así. Entonces, tal vez fue algo bastante duro lo que esta señora dijo, pero yo digo, ok, le dije esa vez a esta persona, le dije, aunque usted hubiera querido hacerlo, pero si la voluntad de Dios no era esa, no se le hubiese permitido hacerlo. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros estamos en esta tierra porque traemos un propósito que cumplir para Dios, para el reino de Dios, y nuestra responsabilidad es tener esa comunión con Dios para poder entender esa voluntad, o sea, entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y a la vez conocer el propósito por el cual fuimos creados y el trabajo que venimos a hacer. Claro, ¿verdad? El evangelizar, el predicar, el llevar el evangelio a toda criatura, eso es un mandamiento para todos.
pero cada uno de nosotros traemos un propósito definido, o sea, algo por lo cual fuimos creados. No sé si usted que nos está viendo me entiende en esto, y a lo mejor el hermano Ulises le va a dar más luz a esto que quiero que ustedes entiendan, que así como el alfarero sabe para qué está creando cierta pieza y por qué la está creando, así el creador del universo, nuestro Dios, creó a cada uno de nosotros para que podamos entender la voluntad de Él para nuestras vidas y el propósito por el cual hemos sido creados, ¿verdad? Amén, amén, hermana. Sí, la verdad es que no creó Dios a nadie con propósitos malos, sino el que quiere hacerlo malo. Vamos a leer aquí Timoteo, la primera carta de Timoteo, el 2. Voy a leerles el 3 y el 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí miramos que Él no está excluyendo a nadie. Él no está diciendo porque hice unos para cosas malas, otros para buenas. Dice, a todos los creé igual. El problema es de que el hombre se desvía en el camino. Sí. Fíjese, teníamos una conversación con un amigo y me dice, fíjate, ¿cómo dirías tú? ¿Cuál es el principio de la persona que empieza a desviarse? Le digo, mira, es la mente del hombre, porque Dios a todos nos da el libre albedrío. Sí. A todos nos da la mente de conocer lo bueno y lo malo. Le digo, podemos echarle la culpa a muchas causas, como nos criamos. Pero ahora le digo, si le echamos la culpa a cómo nos criamos, te das cuenta tú que los hijos de pastor son los que se desvían más rápido. Entonces le digo, no estoy generalizando, no digo todos, le digo, pero hay muchos que se desvían. ¿Por qué? Porque sienten que los obligaron. Ahora le digo, si te crías en un lugar donde pues todo es malo, te acostumbras. Pero no importa cuál sea la situación, Dios siempre hace el mismo llamado a todos. Dios siempre nos está diciendo a todos, mira, yo sé que es bonito el mundo, pero dice, es bonito si lo vives para mí, si lo vives del modo como yo te mando. Es por eso que miramos allí donde empezamos a leer, qué es lo que dice, que no nos amoldemos al mundo. Es correcto. Dice, por tanto dice, ando en otra, perdón. Sí, es Romanos 12:12. 12:2. 12:2, sí. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que nos está hablando directamente, el problema es que no queremos entenderla. Está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro modo de pensar. Sí. El libro nos está diciendo, si nosotros, dice, no dejamos de pensar como piensa el mundo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, nos vamos a empezar a desviar de Dios. Esta otra versión dice, y no sean conforme a este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero que nos está diciendo que tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo. Sí. Acordémonos lo que dice nuestro Señor. Dice, el mundo le pertenece ¿a quién? Al enemigo. El enemigo es el que vino y lo agarró de mano del hombre y empezó a destruir todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios nos está dando una salida. Está diciendo cómo nosotros podemos dejar todo lo malo. Pero ahí está el problema, hermana, que muchas veces no queremos porque, pues, ¿cómo me van a ver en el trabajo? O mis amigas ya no me van a ver que soy igual, o empieza uno a poner todas las excusas. Pero ¿qué es lo que dice? Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Si yo sé que un amigo me afecta porque cada vez que llego lo hallo tomando, entonces ¿qué hago? No voy a hacerlo a un lado, le hablo el evangelio, pero cuando miro que ya es suficiente, pues tengo que apartarme. Sí. Que no voy a correr el riesgo que después la gente empiece a pensar que yo hago lo mismo que él. Dice Dios, no vamos a hacer caer a nadie.
Ahora, si sabe la persona que es débil y que va a caer, pues mejor ya, cámbiese de ahí, váyase con otras amistades. Pero eso es lo que le llamamos nosotros la renovación de la mente. El cambio, sí. Exacto, y dice, disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero es ahí donde volvemos al principio. ¿Cómo podemos discernir si no lo conocemos? ¿Cómo podemos discernir si ni siquiera hemos agarrado una Biblia nunca? Acordémonos de que no todas las congregaciones son buenas. Tenemos que decirlo. Desafortunadamente hay demasiada congregación enseñando prosperidad. Hay demasiada congregación que si llega uno y empieza a hablar palabra de Dios, lo van a correr. ¿Por qué? Porque es que me estás asustando la gente. Hermana, estaba viendo yo un artículo de CNN esta semana, donde están diciendo de que los cristianos y nos están culpando de que dice que hay otra enfermedad que han inventado ellos que le está dando a la gente, que esta gente está quedando traumada. Es un trauma porque nosotros le estamos hablando del arrebatamiento. Entonces nos están acusando directo, dice que estamos traumando a las personas. Yo le digo a mi esposa, todo está encaminándose a lo que Dios dice. De repente van a prohibir que hablemos la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que la gente está traumando. O sea, es que mira, esta gente no vive su vida feliz. ¿Por qué? Porque está siempre con el miedo de lo que le estás predicando, del arrebatamiento. Ahora a mí me gustaría estar enfrente de ellos y decirle, mira, así como le tienes miedo al arrebatamiento, lo que tendrías que tener miedo es a no quedar. Lo que tendrías que tener miedo es a hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, y cambiarías. Pero ese es el mundo en el que estamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos está enseñando a ¿qué? A discernir, a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Yo siempre les digo, el mundo ¿qué nos ofrece? Nos está ofreciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Dice Dios, con todo el dolor de mi corazón, pero en el día del juicio voy a tener que tirarte ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Por qué? Dice, porque pues no quisiste escuchar nunca. Y allí yo no estoy asustando a nadie, yo no estoy diciendo a usted, no, estoy diciendo al que sea desobediente y no quiera vivir como Dios lo manda a vivir. Y ese es el problema. Dios viene y nos pone algo hermoso, dice, mira, te ofrezco una vida eterna, la par mía, donde vas a disfrutar, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, todo va a ser bonito, pero... Y lo rechazan las personas, hermanas, dicen, no, es que sabes que es muy aburrido. Muy aburrido porque yo quiero divertirme, quiero vivir la vida. Sí. Pero ese es el principio de... Sí, perdón. Sí, dígame. Y ahí donde se oye mucho eso que dicen las personas, ¿verdad? A donde dice, esta vida es una, dice, y hay que disfrutarla. Dicen muchas personas, yo he escuchado, a mí me ha tocado que escuchar, tengo por cierto amistades que dicen, no, dice, tú sigue tu camino, dice, en las cosas de Dios, y yo pues voy a, con tal de que lo que yo haga me satisfaga a mí mismo, pues esta vida es una y tengo que disfrutarla. Y sabe que el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Entonces, muchas personas creen que ellas son dueñas de su vida, que ellas mientras se sientan bien con lo que hacen, dicen, nadie tiene derecho a juzgarme. Y pues sí, nadie tiene derecho a decirles cómo vivir su vida, pero como usted dice, deberían de aceptar el consejo que uno les da y les dice, mira, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y si no te apartas de él, tarde que temprano, vas a ir a parar a un lugar donde no es nada agradable y donde es por la eternidad. No es algo como aquí que las personas a los 80, 90 años o 60 hoy en día están muriendo jóvenes, ¿verdad? Y se acaba su caminar por esta tierra, pero viene un después, que ese después es el eterno. A ese después es el que debemos de tratar la manera de escoger el camino correcto, o sea, el que nos lleve a verdaderamente tener un descanso eterno, ¿verdad? No una condenación eterna como la palabra de Dios nos dice.
Amén, amén, hermana. Fíjese, yo siempre digo, la palabra de Dios nunca deja una pregunta sin respuesta. Yo estaba meditando y me lleva la palabra me lleva al libro de Éfesos. Sí. Vamos a irnos a la carta a los Éfesos, vamos a irnos al capítulo 1, vamos a ir del versículo 3 en delante. Uh-huh. El encabezado que tiene esta Biblia dice, escogidos y adoptados en Jesucristo. Dice, bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo. Fíjese, empezamos nosotros a desglosar esto y nos damos cuenta cómo está diciendo que es el mismo Dios que nos ama tanto, que manda a su Hijo a enseñarnos toda la hermosura que hay en su reino. Dice, nos está enseñando todo lo que hay en su reino. ¿Para qué? Para que tal vez así nos animamos, dice. Dice el 4, según nos escogió, dice, de antemano en Él. ¿En quién? En Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y por eso les digo, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que agarrar la Biblia. ¿Qué es la voluntad de Él? Que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Dice, y nos predestinó ¿para quién? Para Él, para el Cordero, con amor, y nos adoptó como hijos por medio de su Hijo Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Aquí estamos viendo lo que es voluntad de Dios. Amén. Imagínense qué hermoso, nos está diciendo, nos creó ¿para qué? Para que vivamos con su Hijo, para que estemos allá en su reino con su Hijo, para que tengamos vida eterna al lado de su Hijo. Dice, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia, el cual ha hecho abundar en nosotros, en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, en su Hijo. Es lo que le digo, aquí nos está explicando, pero claramente, cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué dice? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, te creó primero. Dice. Después, ¿qué dice? No te creó para que andes sufriendo, para que andes ahí con todas las cosas que te están pasando. Te creó, dice, ¿para qué? Para que vivas una vida plena al lado de su Hijo. Para que creas en Él, para que lo sigas, dice, lo sigas en esta tierra y lo sigas allá donde andes, en su reino celestial. Sí. Esa es la verdadera voluntad del Padre. Aquí nos lo está explicando bien. Es lo que dice, pero fíjese, lo que nosotros miramos que siempre nos está diciendo su Hijo, su amado, Él. Pero desafortunadamente, hermana, miramos tantas personas rechazando al Hijo de Dios. Miramos sectas completas rechazando, diciendo muy buen maestro, pero nunca Dios. Estamos hablando de millones, hermana. Estamos hablando de millones. Yo me río de ellos porque dicen que ellos son el remanente, los 144,000. Y les digo, pero si son millones, entonces, ¿quién se va y quién se queda? Sí. Pero le digo, acá el libro de Efesios nos está dando claramente cuál es la voluntad del Padre. Sí. Te fuiste creado con un propósito. ¿Para qué? Para que vivas una vida eterna al lado de su Hijo. Fuiste creado, dice, para que goces, para que tengas lo mejor. Y lo mejor va a ser cuando estemos allá. Yo siempre les digo, aunque sea el patio de afuera que nos den, pero saber que estamos allá, que estamos seguros. Pero eso es lo difícil, hermana, y por eso Él nos está exhortando en el libro de Romanos. Dice, no se hagan conforme a este mundo, no se acomoden a este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? De que yo siempre quiero ser igual que los demás. Yo quiero, como decimos nosotros, estar igual que ellos. Yo quiero que me acepten, yo quiero que me miren igual que ellos, y si ellos hacen cosas malas, pues las tengo que hacer, porque si no, yo soy diferente. Y es lo que Él nos manda, pero nos manda de verdad con amor, que nos dice, salgan de eso, salgan de eso. Sí,
Y estaba analizando, hermano, en eso que usted está hablando ahorita, en que muchos de nosotros dividimos nuestra vida en categorías, ¿verdad? La espiritual y la natural, o sea, la religiosa y la que vive afuera de la iglesia. Y Dios no desea eso para nosotros. Dios desea que nuestra vida sea una sola, dentro y fuera de una congregación, porque de esa manera entonces vamos a poder darle un servicio verdadero a Dios sin importar ¿verdad? Dónde nos encontremos. Y yo creo que ese es uno de los errores que hoy en día el ser humano está cayendo, porque dividen su vida de iglesia y su vida afuera de la iglesia. He escuchado a muchos que se atreven a decir, bueno, mientras esté en la iglesia díganme todo lo que quieran, pero fuera de la iglesia yo puedo hacer lo que quiera y nadie tiene que decirme cómo vivir mi vida. Entonces, Dios cuando nos llama, cuando nos, vamos a decir, cuando nos rescata de esa vida de pecado en la que vivíamos antes, nos limpia y nos restaura, es para que vivamos una vida sola en Él, o sea, no que no la tengamos por categoría, ¿verdad? En la iglesia soy una persona y fuera de la iglesia soy otra persona. Por eso hay un versículo en la Biblia que no recuerdo ahorita exactamente dónde está, pero dice que nosotros tenemos que ser personas sin doblez, ¿verdad? O sea, una sola persona. El mismo comportamiento que tenemos dentro de la congregación es el mismo comportamiento que tenemos que tener fuera de él. Entonces, si nosotros catalogamos nuestra vida en dos diferentes maneras, religiosa y secular, prácticamente no estamos haciendo nada, o sea, estamos viviendo una doble vida, por decir así, y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que para que nosotros estemos bajo su completa voluntad es que seamos uno mismo, o sea, una sola persona, tanto dentro como fuera de una congregación. Amén. Amén, amén, hermana. Me encanta lo que el salmista deja escrito en el Salmo 143, 9, 10. Dice, líbrame de mis adversarios y enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu apacible espíritu me guíe en el camino de los vivientes. Es algo hermoso. Nosotros miramos cómo el salmista sí conoció de verdad a Dios y conoció la voluntad de Dios. Sí. Mire qué hermoso, le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Pero hermana, qué difícil cuando sabemos nosotros que hay algo que nos gusta, pero que Dios dice no. Sí. Fíjese qué difícil poder decirle, Señor, yo sé que está escrito en tu palabra que no puedo servir a dos amos. Tú fuiste el que lo dijiste, pero pues yo sí puedo, Señor. Sí. Eso es lo que hacemos cuando nos rebelamos contra Dios. Cuando nos gustan cosas mundanas más que la palabra de Dios, es lo que hacemos. Decirle, Señor, tú dices que no se puede, pero yo sí puedo. Yo soy especial, Señor, y yo sí puedo. Sí. Lo duro, hermana, que va a haber un día cuando nuestro Señor va a decir a un lado, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y le digo yo, con amores que uno le habla a la gente, porque es bastante bonito cuando ya uno entiende lo que es el amor de Dios. No importa, dice, que te bofeteen, no importa que te digan cosas, tú vuélvele a hablar la palabra. Tú vuelves a hablar, ¿por qué? Dice, porque si un día se arrepiente y cambia, pues ya te lo ganaste, ya lo trajiste para acá arriba. Sí. Yo sé que se molesta mucha gente, hermana, yo sé que, ay, si este va otra vez con lo mismo y la agarró conmigo, solo a mí me tira, pero no es eso, es Dios hablando. Porque así como esas personas que están sintiendo que es para ellos, hay muchas, no es una, muchas que están sintiendo. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios. Es cuando sentimos, como dice mi hermana, que le echamos salita a la herida. Sí. Sentimos eso, ¿por qué? Porque estamos alejados de Dios y, ay, Señor, dame tiempo, Señor, ya al rato cambio. Amén. Al rato, Señor, no es cuando tú digas, Señor, es cuando yo quiera. Fíjese, yo si me dijera resumir cuál es la voluntad de Dios, le dijera, la verdadera voluntad de Dios es que toda la creación escuche el evangelio de salvación y tenga la oportunidad de arrepentirse de toda la maldad que hay en su corazón y que tenga la oportunidad de poder ser llamado hijo de Dios. Amén. Para vivir al lado del Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Pero el problema es que si no nos arrepentimos, acordémonos que es
es un Dios de amor, pero también, dice la Biblia, es fuego consumidor. ¿Qué es lo que pasa si el hombre no se arrepiente de su maldad? Tiene que ser juzgado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo siempre les digo, no se enoje conmigo. Agarre la Biblia y léala. ¿Por qué? Porque es donde dice, va a tener que ser juzgado, y después de eso, ¿qué? Lanzado al lago de fuego de azufre. Y que quede bien claro, ese lago no fue preparado para el hombre. Dios es bien claro, nuestro Señor Jesús lo dijo cuando dice, el lago de fuego y azufre que fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Desafortunadamente el hombre ahí va agarrado de la mano de Satanás y va a llegar a ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es la verdadera voluntad de Dios. Haber mandado a su Hijo, ¿para qué? Para que nos enseñara cómo llegar a su reino, cómo salvarnos. No puede ser de otro modo. No es que porque yo gano más o que porque yo hago mejores cosas o no poner excusas, pero dice Dios, no va a pasar de otro modo. Dice, no hay otro camino hacia el Padre, solo por medio de su Hijo. Amén, amén. Entonces, hermanos que nos están viendo, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de ver el presente, ¿verdad? De lo que está pasando. Pero Dios, nuestro Dios Todopoderoso, Él puede ver el futuro, lo que nos espera. Y por eso Él desea guiarnos, ¿verdad? Él desea que nosotros aprendamos de lo que Él ya ha dejado escrito en su palabra. Y si nosotros aprendemos y seguimos lo que su palabra dice, eso llegará a concluir en tener vidas exitosas. Y cuando digo exitosas, no solamente en el plan regular, ¿verdad? En el plan laboral, sino en el plan espiritual. Vamos a ser llenos de gozo, Dios nos va a guiar siempre y sabemos que nuestro destino, si decidimos dejarnos guiar por Dios, es hacia la vida eterna, es hacia esa vida eterna que la palabra de Dios nos habla tanto. Entonces necesitamos dejarnos guiar por Dios, y como dice mi hermano Ulises, si se resumiera cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues ya Él nos leyó el libro de Efesios y también nos dio un énfasis de lo que Él ha logrado entender a través de la palabra, lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces debemos de ser prestos a esto y dejar de dividir nuestra vida en religiosa y circular y vivir una sola vida, vivir bajo la voluntad de Dios, dejar que Dios nos amolde y no nosotros nos amoldemos a este mundo. Yo pienso que si Dios nos sacó de un lugar es porque Él no quiere que regresemos a ese lugar. Entonces dejemos de insistir de querer regresar a ese lugar que lo único que nos trajo fue dolor, fue desacierto, fueron tantas cosas malas que ya no necesitamos recordar, ya no necesitamos vivir en el pasado, vivamos el presente, vivamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, vivamos tratando de entender el propósito que Dios tiene para nosotros, y de esa manera ya no estar con esa pregunta que a muchos los agobia y los abruma y dicen, bueno, pero si tengo 15 años de ser cristiano y mi vida no cambia, sigo teniendo inclinaciones al alcohol, sigo teniendo inclinaciones a ciertas cosas que sé que son dañinas para mí, pero no las puedo dejar. Y aquí hay un punto muy importante. En esto también entra la voluntad de Dios. Órele a Dios, pero órele de corazón y pídale que le confirme si el lugar donde usted está es el lugar correcto para usted. Y de esa manera usted va a poder entender muchas cosas que quizás hoy en día no le quedan claro. Así que, mi hermano Ulises, entonces le dejo el tiempo para que ya vayamos cerrando este estudio. Sí, hermanos, no, créanme que es bastante bonito para nosotros. Entendemos lo que dice la Escritura, en tu boca es dulce, dice, pero te amarga el vientre. ¿Por qué? Porque después vienen los comentarios, después vienen los ataques, después vienen tantas cosas. Y queremos dejar esto claro, no somos los más entendidos. No es que nos creamos los súper espirituales, sino de que nos tomamos el tiempo de orar, de tener esa comunión y de escudriñar la palabra. Créanme que no es algo que nace en el corazón de uno, porque también me dicen que nació en mi corazón. Yo les diría, no voy a ser hipócrita diciéndoles, oh, sí, es que yo quería hacerlo. No, es Dios el que le va enseñando a uno poco a poco. Es Dios el que lo va llevando poco a poco
Y muchas veces tienen que pasar cosas duras para poder llegar a esto, pero no es lo que está en el corazón de Dios. Dios no quiere que suframos. Amén. Dice Dios que qué hermoso si el joven, dice, escuchara la palabra cuando es joven y la pusiera en cuenta. ¿Por qué? Dice, porque pues su vida sería feliz. Y eso es lo que nosotros, es el amor que Dios pone en nuestros corazones, de hablar la palabra, porque Él dice, si es que es lo que tienes que hacer, es lo que te he mandado, habla la palabra. Háblale, porque dice, mi palabra nunca regresa vacía. Siempre barre frutos y los trae, así que tú háblala, dice, y ni siquiera te preocupes de qué vas a decir, porque para eso puse Espíritu Santo en ti, para que sea quien hable, quien te refuerce. Sí, amén. Y créanme, lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un mundo que nos está arrastrando a lo malo. Un mundo que nos está poniendo todo lo malo, pero bien fácil. ¿Para qué? Para perdernos. Pero acordémonos, lo que dice Romanos, dice, no se acomoden al mundo. Amén. No sean como el mundo. No quieran ser como el mundo. Lo dice de muchas formas, muchas traducciones, pero todo se refiere a lo mismo. Dice, salgan del mundo. Salir del mundo no es que ya agarramos un platillo y nos vamos para Marte. No, salir del mundo es empezar a alejarnos de lo malo. Amén. Empezar a alejarnos. Yo sé que nos gusta, yo sé que es bonito y nos divertimos, pero pensemos en la eternidad. Porque la vida, ¿cuánto puede durar? 70 años, 80 años si nos va bien, dice la Biblia. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, la eternidad es para siempre. Para siempre. Cuando dice vida eterna quiere decir para siempre. Así que hermanos, con amor dejamos estos pensamientos para que los tomen en cuenta, para que empiecen a orarle a ese Dios de amor. Yo sé que conmigo pasó y yo sé que va a pasar con todo el que lo quiera hacer. Empezar a orar, empezar a llorar, a decirle, Señor, quiero conocer. Señor, ayúdeme, Señor, quiero salir de toda esta porquería en la que estoy, porque, Señor, pareciera que la disfruto, pero ¿qué es lo que pasa? El siguiente día amanezco peor, más vacío que antes. Sí. Más confundido que antes. Y eso es lo que Dios dice. Dios dice, qué hermoso, dice, cuando se acuesta uno leyendo la palabra, en la mañana se levanta y agarra la palabra otra vez. Qué hermoso. Pero tiene que ponerlo uno en su corazón, y no es que uno tenga todo el tiempo del mundo, sino que uno es el que hace ese tiempo para Dios. Amén. Uno es el que tiene que empezar a decir, Señor, quiero saber cuál es su voluntad. Nos vamos a dar cuenta que no tiene nada malo. Dice, del corazón de Dios no sale nada malo. Entonces esa es la reflexión que les queremos dejar, hermanos, que nos tomemos ese tiempo, que empecemos a orar, que empecemos a conocer ese Dios amoroso, ese Dios que nos creó con el propósito de ¿qué? De que vivamos una vida eterna a su lado. Y como dice la palabra, ¿verdad, hermano? Que leímos, dice, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no hay nada que decir de malo que Dios quiera para nosotros. Dios quiere siempre todo lo mejor. O sea, ahí lo describe y dice agradable y perfecta para nosotros. Entonces, eso es lo que queremos dejar en su corazón esta noche, que Dios siempre va a querer lo mejor para usted. El enemigo es el que siempre anda buscando, ¿verdad? Que tengamos lo peor de esta tierra. Por eso la misma palabra, vamos a repetirle siempre la palabra que leíamos al principio, donde dice que no debemos de amoldarnos a este mundo, y por algo el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Porque él sabía que el enemigo siempre va a estar ahí vigilando, como decía una vez un hermano, el enemigo es como el pescador, tira la carnada y solo espera que el pez se acerque y se enganche y ya lo atrapó. Así es el enemigo siempre está sigilosamente esperando, y él tira la carnada y pues, ¿verdad? Ahí de pescado uno que vaya y queda enganchado en el anzuelo. Entonces tenemos que ser prudentes y no amoldarnos a este mundo, sino que amoldarnos a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Así que yo dejo a mi hermano Ulises para que si tiene algo más que agregar y ya poder cerrar esta transmisión. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar ahí conectados. Yo sé que muchas personas allá en Guatemala estuvieron pendientes de esta programación, y muchas personas aquí en Fort Smith también se han conectado, y más que van a estar viendo este programa. Les agradezco mucho por compartir, por tomarse el tiempo de compartir estos videos. Amén. Así que mi hermano Ulises, con ustedes. Y hermanos, primeramente darle gracias al Todopoderoso, porque
pues ha puesto salud en nosotros y ha puesto el anhelo de siempre estar escudriñando su palabra. Doy gracias a mi hermana porque pues el Señor puso en su corazón hacer estos estudios y gracias a mí que me ha puesto también dicen donde quiera que te inviten, tú no vas a decir no, vas a participar. ¿Por qué? Porque para eso te creé, dice. Es el trabajo que te he dado, dice. Y créanme, lo hacemos con amor, hermanos, lo hacemos con amor porque qué hermoso, créanme que pasé yo mucho tiempo que se me había olvidado lo hermoso que es cuando una persona cambia, cuando uno mira lágrimas y le dice, Señor, he estado fuera de tus caminos, pero quiero volver, o Señor, no te conocía. Créanme que eso es un regalo, pero hermoso que Dios le da a uno. Cuando uno mira a estas personas, uno siente que de verdad está uno cumpliendo su propósito. Vamos a despedirnos con una oración, hermano. Amén, amén. Santo y eterno, gracias por este momento, gracias, Señor, porque es usted quien pone su palabra y no nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, fue su Espíritu Santo hablando siempre, Señor, hablando, porque sabe que hay corazones que necesitan, Señor, su palabra, necesitan despertar y necesitan entender, Señor, que usted tiene un propósito hermoso para sus hijos. Y usted no ha hecho a sus hijos para que suframos ni para que estemos mal, Señor. Nos ha hecho para que disfrutemos en esta vida y para que vayamos a estar con usted por siempre, Señor. Ayúdenos, Señor. Sabemos que el tiempo es muy poco ya, Señor. Sabemos que usted viene pronto por su iglesia, Señor, y sabemos que tenemos que llevar esa palabra siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, que puedan haber muchas personas, Señor, que manden mensajes para todas partes, Señor, que hayan personas que puedan, Señor, que puedan darle like y que puedan, Señor, seguirlo llevando a todas partes para que sea usted, Señor, quien reciba siempre la honra y la gloria. Gracias a usted, Señor, a usted sea la honra, la gloria y siempre nuestra adoración, nuestra alabanza solo para usted, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes, amigos también que estuvieron ahí al pendiente de esta transmisión. Hermano Ulises, muchas gracias porque siempre, ¿verdad?, está dispuesto a predicar la palabra de Dios. Y los esperamos el siguiente sábado. Primeramente Dios, si no hay ningún contratiempo, los esperamos el siguiente sábado a la misma hora, 8 de la noche, hora del centro. Y yo sé que en otros lugares pues ya es una hora distinta, así que esperamos sus comentarios, esperamos que, verdad, participen con nosotros y pues compartan no solamente el video, sino que el amor de Cristo también. Dios les bendiga y feliz noche para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones.